En 21 días estaba en el Kailash. Tomé una hebra de lo que hay en esa montaña. No te lo vas a creer. En 2 horas y media era casi 10 o 15 años más joven. Oculto en las profundidades del Himalaya se encuentra el monte Kailash. Es un lugar donde mucha gente cree que viven los dioses. Pero además de su alto pico y su santa reputación, hay un misterio oculto entre sus viejas rocas que ha intrigado tanto a científicos como a pensadores espirituales durante siglos. Monte Kailash, con un adversario. Hay una montaña, y esa es también una de las moradas, como si tuviéramos casas diferentes. Hace poco, un valiente grupo de exploradores y científicos emprende un viaje para descubrir los secretos del monte Kailash. Lo que descubrieron en su interior les asombró, haciéndoles replantearse todo lo que creían sobre la historia, rocas y creencias espirituales. ¿Qué secretos esconden estos antiguos muros? ¿Podría este descubrimiento ser la clave para desvelar el secreto del significado sagrado del monte Kailash a lo largo de milenios? Acompáñenos a desentrañar los secretos de la antigua cueva oculta en el monte Kailash, en el Tíbet, que desafía toda lógica. Los misterios del monte Kailash. El monte Kailash está situado en la prefectura tibetana de Angari, una región a menudo llamada el techo del mundo. Esta remota zona es famosa por sus escarpados, paisaje desértico de gran altitud, que contrasta fuertemente con los exuberantes valles de Nepal al sur y las onduladas estepas de Asia Central al norte. La montaña se eleva majestuosamente sobre la llanura de Vara, con los lagos sagrados Manasarovar y Rakshastal en su base. Esto crea un paisaje impresionante y sereno, enmarcada por algunas de las cordilleras más formidables del mundo, haciendo del monte Kailash un gigante aislado, parte del Transhimalaya, una cordillera menos conocida pero igualmente dramática en comparación con el famoso Himalaya. Este aislamiento ha mantenido la montaña en perfectas condiciones y ha contribuido a su misterioso encanto. ¿Qué hace que el monte Kailash sea realmente único? No es solo su impresionante paisaje, sino también su profundo significado espiritual. Esto la ha convertido en un imán para peregrinos y aventureros de todo el mundo, que se sienten atraídos tanto por su belleza como por su profundo significado espiritual. La resistencia del monte Kailash a la escalada no se debe solo al respeto cultural o a la normativa gubernamental. Parece poseer voluntad propia, a diferencia del mítico monte Olimpo de Grecia, donde residen los dioses y están prohibidos los mortales. Kailash se mantiene distante, impermeable a la conquista humana. Los escaladores que se acercan a la montaña hablan a menudo de una energía inexplicable, la sensación de que están invadiendo un reino que no está hecho para los pasos humanos. El monte Kailash también cautiva a geólogos y científicos. Su estructura piramidal es extraordinariamente simétrica, llevando a algunos a suponer sobre su formación. Incluso existen teorías de que podría tratarse de una pirámide artificial de origen antiguo, aunque la ciencia atribuye su forma a procesos geológicos naturales. Hablando de estructuras antiguas, las escarpadas colinas de Maharashtra exhiben genio arquitectónico y esplendor artístico. Entre los 34 templos y monasterios excavados en la roca de Ellora, el templo de Kailasa, también conocido como Cave 16, destaca como la guinda del pastel. Esta magnífica estructura, tallada enteramente en una sola roca, muestra las avanzadas habilidades artísticas y de ingeniería de los artesanos indios del siglo VIII de la dinastía Rashtrakuta. La dinastía Rashtrakuta gobernó amplias zonas del subcontinente indio entre los siglos VI y X, y fue famosa por su mecenazgo del arte y la cultura. Rey Krishna I, que reinó de 756 a 774 de nuestra era, encargó la construcción del templo de Kailasa. Su visión era construir un monumento que imitara el monte Kailash, hogar mítico del señor Shiva en la mitología hindú. El resultado fue una estructura impresionante que rompía todas las reglas de la construcción tradicional de templos, estableciendo un nuevo estándar de creatividad arquitectónica. A diferencia de los edificios convencionales, que se construyen desde cero, el templo de Kailasa fue tallado de arriba a abajo en una única roca de basalto macizo. Este método exigía una precisión y una planificación increíbles, porque cualquier error podría arruinar todo el proyecto. Los artesanos empezaron tallando el tejado y fueron descendiendo poco a poco. Una técnica que resulta a la vez asombrosa y alucinante dada la escala y complejidad del templo. Imagine que intenta esculpir un detallado castillo de arena empezando desde arriba, sin poder corregir los errores una vez tallada la pieza. Este fue el reto al que se enfrentaron los artesanos del templo de Kailasa. El templo ocupa una superficie 2 veces mayor que la del Partenón de Atenas, de unos 98 pies de altura y una longitud total de 164 pies. Se calcula que se excavaron unas 200.000 toneladas de roca para crear esta inmensa estructura. La forma del monte Kailash es extraordinaria. Imagine una pirámide colosal modelada por la naturaleza, con cada lado perfectamente alineado con uno de los puntos cardinales. Esta precisión geométrica es poco frecuente en las formaciones naturales, y ha suscitado numerosas teorías y especulaciones. La cara norte del monte Kailash es el aspecto más desafiante de esta imponente cordillera. Sus escarpados acantilados, alcanzando el cielo,
presentan un desafío desalentador incluso para los escaladores más avesados. Por otro lado, la cara sur, aunque igualmente impresionante, ofrece una ruta más accesible y a menudo se admira desde la comodidad de los campamentos base. Para completar el cuadro, las caras este y oeste forman una pirámide simétrica que crea una presencia surrealista y casi sobrenatural que domina el paisaje. Esta alineación precisa con los puntos cardinales fascina a muchos. Algunos creen que es el resultado de procesos geológicos únicos, mientras que otros lo ven como una prueba del significado sagrado y místico de la montaña, independientemente de las explicaciones. Su alineación no hace sino reforzar el estatus del monte Kailash como maravilla natural y faro espiritual. Sus alrededores cuentan con una historia geológica rica y compleja, ya que la montaña está compuesta principalmente por rocas graníticas y metamórficas, algunas de las más antiguas del planeta. Estas rocas se formaron a lo largo de millones de años bajo un intenso calor y presión en las profundidades de la Tierra, lo que da testimonio de los antiguos orígenes de la montaña. Las rocas graníticas, de textura gruesa, son ricas en feldespato, cuarzo y mica. Las rocas metamórficas, alteradas por el calor y la presión, han perdurado a lo largo del tiempo y han sufrido las inclemencias del clima de la región, lo que ha dado lugar a una gran variedad de texturas y composiciones que contribuyen a la belleza agreste del monte Kailash. El Kailash es un espectáculo digno de contemplar, repleto de impresionantes paisajes, valles helados, lagos transparentes y la tranquila belleza de la naturaleza. Entre estas maravillas se encuentran el lago Manasarovar y el lago Rakshastal, situados al sur del monte Kailash. Estos lagos, con algunas de las mayores elevaciones de agua dulce del mundo, cautivan con sus aguas prístinas y su entorno tranquilo, que contribuyen al encanto espiritual y natural de la región. El rico patrimonio cultural y religioso de la India abarca milenios, que se remonta al menos 5000 años. Su antigua civilización, que floreció en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India, se fusionaron alrededor del 2600 a.C. a lo largo de las fértiles llanuras del Valle del Indo. Esta región, que ahora es la capital de la India, es el más bendecida por el río Indo y sus brazos. Era el escenario perfecto para que prosperaran las primeras sociedades agrícolas. A medida que estas sociedades evolucionaban, se mezclaron en la renombrada civilización del Valle del Indo, también conocida como la civilización Harappan. A diferencia de sus contemporáneos de Mesopotamia y Egipto, la civilización del Valle del Indo se distinguió por su innovadora planificación urbana, arquitectura sofisticada y hazañas de ingeniería avanzada. Ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro son prueba del ingenio de esta civilización, con retículas de calles cuidadosamente planificadas, intrincados sistemas de drenaje e impresionantes estructuras, tanto públicas como privadas. Harappa y Mohenjo-Daro, a menudo denominadas las joyas gemelas del Valle del Indo, ofrecen una visión de la vida cotidiana y los notables logros de los antiguos indios, mostrando su notable habilidad para crear prósperos centros urbanos en medio del mundo antiguo. Estas antiguas ciudades estaban cuidadosamente planificadas, con calles trazadas como las ciudades modernas, y casas construidas con ladrillos cocidos. Incluso tener cañerías interiores, un lujo aún hoy en algunos lugares. Una característica notable era el sofisticado sistema de drenaje de Mohenjo-Daro, donde cada casa estaba conectada a un sistema central de alcantarillado, mostrando un alto nivel de limpieza y urbanismo. El Gran Baño de Mohenjo-Daro, una gran zona de baño pública, indica la importancia de la pureza ritual y la vida comunal en la sociedad Harappan. Uno de los misterios más cautivadores de la civilización del Valle del Indo es su escritura. Miles de inscripciones en sellos. Se han encontrado cerámicas y otros artefactos. El significado del guión sigue siendo un misterio. Estos confusos símbolos ofrecen una visión de la vida cotidiana de los antiguos harapanos, pero sus verdaderos significados siguen desconcertando a los eruditos modernos. Cifrar el guión podría revelar innumerables secretos sobre lo social, económico y prácticas religiosas de esta antigua civilización. La economía de la civilización del Valle del Indo dependía en gran medida de la agricultura, con trigo, cebada y los guisantes son los principales cultivos. Las fértiles llanuras del río Indo. El excedente de producción favoreció el crecimiento urbano y el comercio. Las pruebas sugieren que los harapios comerciaban extensamente con las regiones vecinas, incluida Mesopotamia, como indica el descubrimiento de sellos del Valle del Indo. En las ciudades mesopotámicas, los harapios eran artesanos de talento, crear bellos objetos de bronce, oro y piedras semipreciosas, demostrando sus habilidades en el trabajo con metales y la fabricación de joyas. También tenían un don para decorar la cerámica con intrincados diseños, sentir su talento artístico en objetos cotidianos. A diferencia de otras sociedades antiguas, la civilización del Valle del Indo no tenía signos evidentes de palacios reales o grandes tumbas, aludiendo a una sociedad más igualitaria en la que todos tuvieran un estatus similar. Sus casas eran similares, sugiriendo que las diferencias de riqueza no eran significativas, y los objetos encontrados en las tumbas no mostraban una gran diferencia de posesiones, lo que indica una sociedad posiblemente sin clases. La vida cotidiana en el Valle del Indo era probablemente animada y comunal.
grandes edificios de almacenamiento que indican una distribución de alimentos bien organizada, posiblemente dirigido por un gobierno. Su preocupación por la limpieza y el bienestar público era evidente en los baños y pozos públicos. La religión desempeñaba un papel importante en sus vidas, aunque la gente sigue sin estar segura de muchos aspectos de sus creencias. En general, las garzas vivían en una sociedad rica en cultura, artesanía, igualdad y la comunidad. Se han encontrado muchos sellos antiguos, cada una con animales diferentes, criaturas míticas, y posiblemente dioses y diosas. Esto sugiere que las personas que los fabricaban creían en una variedad de seres poderosos. Por ejemplo, el sello Pasupati representa a una persona sentada en una postura especial de yoga, rodeado de animales. Algunos expertos creen que podría tratarse de una representación primitiva del dios hindú Shiva. Los habitantes de la civilización Harappan no solo se dedicaban a construir ciudades, también eran bastante artísticos y creativos. Hacían pequeñas estatuas de arcilla, juguetes para niños, y un hermoso trabajo de abalorios. Esto dice a la gente que valora hacer cosas y expresarse a través del arte. Incluso es posible que disfrutaran con la música, bailando, e incluso actuar en obras de teatro por diversión o como parte de sus ceremonias religiosas. En torno al Zenobia Setri, la civilización del Valle del Indo comenzó a declinar. Historiadores y arqueólogos siguen debatiendo por qué ocurrió esto. Podría haber sido porque el clima cambió. Los ríos cambiaron de curso, o consumían demasiados recursos. Cualquiera que sea la razón, las ciudades, antaño bulliciosas, se vaciaron poco a poco a medida que la gente se marchaba a vivir a pueblos más pequeños. Esto allanó el camino para que surgieran nuevas culturas y civilizaciones. Aunque la civilización del Valle del Indo se desvaneció, su influencia siguió siendo fuerte. Configuró la forma en que las futuras civilizaciones indias construyeron sus ciudades, diseñaron sus edificios y organizaron sus sociedades. Las prácticas espirituales y culturales de los harapanos también dejó una impresión duradera, que se suman a la rica mezcla de tradiciones que conforman la India actual. El épico descubrimiento de las cuevas de Ayura. Explorar la India antigua es como hacer un viaje en el tiempo. Cada artefacto, cada ciudad en ruinas, y cada talla ilegible añade una pieza al rompecabezas de la historia humana compartida. La historia del hallazgo de las cuevas de Ayura es tan fascinante como la propia historia de la zona. En el año 1819, cuando los oficiales británicos en la India realizaban a menudo viajes de aventura por tierras salvajes, impulsado por la curiosidad sobre esta tierra desconocida, fue en una de estas expediciones cuando el capitán John Smith se topó con algo extraordinario: las cuevas de Ayura. Este descubrimiento cambió para siempre la forma de entender el variado pasado cultural de la India. El capitán John Smith no era historiador ni arqueólogo. En su lugar, sirvió como oficial británico en la India colonial, donde sus obligaciones a menudo implicaban explorar las vastas tierras bajo dominio británico. Como muchos de sus compañeros, Smith se divirtió recorriendo la campiña india cautivado por su misterio y belleza. Un importante día de 1819, Smith se embarcó en una expedición con sus compañeros sin saber el extraordinario descubrimiento que les esperaba. Mientras se adentraban en las boscosas colinas de Maharashtra, tropezaron con una zona de vegetación virgen. Oculta en estas escarpadas colinas oscurecidas por siglos de abandono, yacía la entrada a lo que parecía ser una antigua cueva. Interesado por este hallazgo, Smith y sus compañeros empezaron a despejar el follaje, revelando una vista extraordinaria. Lo que surgió no era una cueva ordinaria, era una serie de estructuras cuidadosamente elaboradas talladas en la roca. Estas cuevas no eran solo formaciones al azar, sino intrincados templos y monasterios adornados con exquisitas tallas y esculturas. Smith había descubierto sin querer las cuevas de Ajanta, un extenso complejo que fue testigo de siglos de intercambio cultural, mezclando tradiciones budistas, hindúes y jainistas en medio de la oscuridad. Cuevas misteriosas. Había uno que realmente era una maravilla de la antigua artesanía india: el templo de Kailasa, también conocido como Cave 16, dedicado al señor Shiva. Era un espectáculo para la vista, diferente a todo lo que el capitán John Smith había encontrado. En lugar de construirse de forma convencional, fue cuidadosamente tallada hacia abajo desde una roca colosal, mostrando una increíble proeza de ingeniería y arte. La enormidad y precisión de esta estructura monolítica dejó a Smith totalmente asombrado, lo que le llevó a reflexionar sobre la asombrosa capacidad y creatividad de sus creadores en medio de la abrumadora sensación de asombro y emoción ante este notable hallazgo. El capitán John Smith se sintió obligado a dejar su huella en la historia de las cuevas de alora práctica habitual entre los exploradores de su época en la cueva. 10 entre las sombras y los ecos de la antigüedad. Smith grabó su nombre y la fecha de su descubrimiento en un pilar. Para él, era un gesto similar a reclamar un territorio recién descubierto, un registro de su exploración y conquista, mientras que hoy en día, tales acciones podrían ser vistas como una falta de respeto a los sitios históricos. A principios del siglo XIX, fueron consideradas como declaraciones de descubrimiento y triunfo. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Los científicos acaban de descubrir una antigua cueva en el interior del monte Kailash, en el Tíbet, que desafía toda lógica. En lo más profundo de las cumbres nevadas del monte Kailash, un equipo de valientes científicos descubrió la entrada a una antigua cueva que había eludido la humanidad durante milenios. El portal,
oculto tras un velo de hielo en cascada, parecía palpitar con una energía de otro mundo. Mientras descendían a las profundidades, sus antorchas parpadeaban, proyectando sombras espeluznantes en las paredes adornadas con extraños símbolos y tallas que brillaban tenuemente cuanto más se adentraban, mas se daban cuenta de que la cueva desafiaba todas las leyes conocidas de la naturaleza. La gravedad parecía retorcerse y deformarse, haciendo que algunos pasajes parecieran como si estuvieran caminando por el techo. El corazón de la cueva encontraron una vasta cámara iluminada por una suave luz dorada, flotando en el centro. Había un colosal cristal intrincadamente tallado, zumbando con una profunda resonancia, que vibraba a través de sus propios huesos. El cristal parecía ser un depósito de conocimientos ancestrales, displaying visions of lost civilizations, tecnología avanzada, y acontecimientos cósmicos que abarcaron la historia del universo. Dr. Arya Singh, el científico principal, extendió la mano y tocó el cristal, transportado instantáneamente a un reino más allá del espacio y el tiempo. Estaba en un precipicio que dominaba una extensión infinita de estrellas y galaxias. Una voz susurrando en su mente: «Has encontrado el nexo de la eternidad. Guarda bien sus secretos». Cuando despertó de vuelta en la cueva, el cristal se había oscurecido, y la entrada detrás de ellos estaba sellada. El equipo se quedó con una profunda sensación de asombro y con la misión de descifrar los misterios del nexo, un descubrimiento que alteraría para siempre el curso de la comprensión humana y encendería debates sobre la verdadera naturaleza de la realidad misma. ¿Qué antigua civilización creó el nexo? ¿Y por qué lo habían escondido tan profundamente en el monte Kailash? Comparta su opinión con nosotros en la sección de comentarios. Viaje por las cuevas de Ayura y Ajanta. Cuando las cuevas de Ellora fueron reintroducidas en el mundo, fueron reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas cuevas, repartidos en 2 kilómetros, constan de 34 cuevas divididas en 3 grupos, que reflejan la diversidad religiosa de la antigua India. Hay 12 cuevas budistas, 17 cuevas hindúes y 5 cuevas jainistas. Cada grupo muestra los estilos artísticos y arquitectónicos únicos de sus respectivas confesiones. Entre estas cuevas, el templo de Kailasa destaca como la característica más notable. El templo muestra las avanzadas habilidades artísticas y de ingeniería de la época. Su construcción supuso la retirada de unas 200.000 toneladas de roca, que requería una planificación y ejecución cuidadosas. El resultado es una gran estructura con intrincadas tallas, que representan escenas de la mitología hindú, en particular los cuentos del señor Shiva. El redescubrimiento de las cuevas de Ayura por el capitán John Smith tuvo profundas implicaciones para el estudio de la historia y la cultura indias. Arrojó luz sobre los increíbles logros de la antigua civilización india, destacando su sofisticada comprensión de la arquitectura, ingeniería y el arte. Cuevas, especialmente el templo Kailasa, cuestionó lo que la gente pensaba sobre las sociedades antiguas. Demostraron una habilidad y una artesanía tan increíbles que parecía que solo los superhumanos podían haberlas fabricado. Fomentó una mayor exploración y documentación de los lugares antiguos de la India. El Archaeological Survey of India se creó en 1861 y asumió la tarea de estudiar y proteger adecuadamente estos tesoros históricos. Los primeros eruditos, como James Burgess y más tarde Ghulam Yazdani, estudiaron estos yacimientos en detalle y escribieron extensos informes y libros sobre ellos. Estos recursos siguen siendo inestimables para comprender el pasado de la India. Hoy, las cuevas de Ajanta atraen a gente de todo el mundo. Vienen por la importancia histórica y artística de la cueva. Las cuevas demuestran la astucia y dedicación de sus creadores. Son un símbolo del variado patrimonio cultural de la India. Cuando la gente explora estas antiguas salas y admira las detalladas tallas y el inmenso templo de Kailasa, recuerdan el increíble viaje de descubrimiento que comenzó con la aventura accidental del capitán John Smith en 1819. Es importante mantener estas cuevas y otros lugares históricos de la India para preservar su belleza e historia para las generaciones futuras. Desde su creación en 1861, el Archaeological Survey of India ha liderado la exploración arqueológica y la conservación del patrimonio de la India. Imagine un equipo de detectives dedicados a indagar en los misterios del pasado, esforzándose por salvaguardar la rica historia de la nación. Pero su misión va más allá de desenterrar artefactos. Se trata de salvaguardar, restaurando y promocionar las maravillas arqueológicas de la India. Uno de esos retos surgió cuando el ASI asumió la monumental tarea de preservar las cuevas de Ajanta. Estas cuevas, con sus intrincadas tallas y magníficas estructuras, no son solo viejas reliquias, son vívidas instantáneas de la cima artística y cultural de la India. A lo largo de los años, el ASI ha empleado diversas técnicas para mantener la belleza y la integridad estructural de estas cuevas, desde métodos científicos de vanguardia para prevenir los daños causados por el agua, hasta estrategias para combatir los efectos del tiempo y el turismo. No han escatimado esfuerzos. Al principio, un arqueólogo británico llamado James Burgess desempeñó un papel clave en la documentación y el estudio de las cuevas de Ajanta. Imagínatelo como el primer detective en la escena, documentando cada hallazgo. El trabajo pionero de Burgess a finales del siglo XIX incluyó amplias prospecciones, cartografía intrincada,
y la captura de numerosas fotografías. Desde entonces, estos valiosos registros se han convertido en herramientas esenciales para futuros investigadores, guiándoles por el laberinto de historia que esconden estas antiguas cuevas. Burgess sentía una pasión increíble por la historia y la cultura antiguas de la India. No se limitaba a ver los sitios antiguos como reliquias polvorientas, los consideraba piezas cruciales del rompecabezas que conformaba la identidad de la India. Documentando y estudiando cuidadosamente lugares como las cuevas de Ayura, sentó las bases de la investigación arqueológica organizada en la India. Sus informes y publicaciones eran como un tesoro de conocimientos, asegurándose de que el mundo reconociera la belleza y la importancia de las cuevas de Ayura. A principios de los siglo XX, Ghulam Yassini, un arqueólogo indio, su labor fue fundamental para preservar las cuevas de Ayura. Yassini no se limitó a observar. Se ensució las manos, metafóricamente hablando. Trataba las cuevas como un cirujano experto, cuidándolas con delicadeza para que duraran. Estaba decidido a compartir su pasión y sus conocimientos con el público, con la esperanza de despertar el aprecio por la rica historia de la India. Los estudios fueron exhaustivos, sus descripciones detalladas, y sus publicaciones repletas de intrincados dibujos y fotografías, captando cada pequeño detalle de la belleza de la cueva. Y luego está el monte Kailash, un lugar de inmensa importancia espiritual para los hindúes, budistas, practicantes jainistas y Bon. Todos creen que es el centro del universo, un eje sagrado donde el cielo se encuentra con la tierra. El monte Kailash es como el hogar celestial del señor Shiva, dios superimportante en las creencias hindúes. La gente cree que Shiva se relaja en la cima, haciendo sus profundas reflexiones y repartiendo bendiciones a sus fans. Los budistas también consideran la montaña un lugar muy especial. Creen que es donde reside la felicidad suprema, representado por algo llamado demonio. Algunas personas llamadas jainistas creen que es donde su primera gran persona santa, Tanara Rishaba, se liberó del ciclo de la vida y la muerte. Luego están los seguidores de Bon, una religión antigua. Creen que el monte Kailash es como el epicentro de todo lo espiritual. Todos los años, toneladas de peregrinos emprenden un durísimo viaje para rodear la montaña. Se llama Coré, y no es un paseo por el parque. Esta caminata, que está a unas 32 millas, se cree que borra todo lo malo que la gente ha hecho en su vida. Es una mezcla de ser súper devoto y súper duro. Cuando la gente comienza este viaje sagrado, no solo se guían por su fe, también siguen normas y tradiciones ancestrales. Cada paso que dan tiene un significado especial, desde la forma de caminar hasta las palabras que dicen. Acabar con la Coré es como ganar el premio gordo espiritual, supuestamente limpiando el alma de alguien y acercándolo a lo divino. Para algunos, hacer la Coré es como dar las gracias a los dioses en los que creen. Para los demás, es una forma de encontrarse a sí mismos, dejar atrás toda la basura de la vida cotidiana y alcanzar algo superior. El trekking alrededor del monte Kailash no consiste solo en encontrar la paz interior. Es una extraordinaria muestra de fuerza y determinación humanas. Este viaje lleva a la gente por terrenos difíciles, donde el aire es delgado y el clima duro. Sin embargo, los peregrinos persisten, impulsados por un espíritu inquebrantable para ir más allá de sus límites. Por el camino, son recibidos por unas vistas sobrecogedoras que parecen casi mágicas. Picos altísimos, antiguos glaciares y lagos centelleantes. Esfuerzos de conservación en el monte Kailash. La decisión del gobierno chino de prohibir la escalada en el monte Kailash pone de relieve el profundo respeto y reverencia que se profesa a este lugar sagrado. Las autoridades han prohibido firmemente cualquier intento de alcanzar la cima, haciendo hincapié en la necesidad de mantener la santidad del lugar para los innumerables peregrinos que emprenden el desafiante viaje para experimentar su aura espiritual. Imagine un lugar tan venerado que incluso los escaladores más experimentados deben dejar a un lado sus ambiciones y acercarse con la mayor humildad y respeto. Uno de los aspectos más intrigantes de esta montaña sagrada son sus inusuales patrones climáticos. En esta región, las leyes de la naturaleza parecen retorcerse y girar, desafiando la comprensión habitual del tiempo. Tanto los lugareños como los visitantes afirman haber visto nubes que parecen desafiar la gravedad, arremolinándose y danzando alrededor del pico en fascinantes patrones, casi como si tuvieran vida propia. Numerosos relatos describen extraños acontecimientos brillantes, similares a luces fantasmales parpadeando en la cima de la montaña, proyectando un resplandor de otro mundo que deja hechizados a los observadores. Estas extrañas características del monte Kailash han desatado un torbellino de suposiciones y teorías que podrían hacer reflexionar hasta a las mentes más incrédulas. Algunos creen que el monte Kailash no es una montaña cualquiera, sino un poderoso vórtice de energía, un punto de encuentro de fuerzas espirituales y cósmicas que van más allá de nuestra comprensión. Otros, con una perspectiva científica, sugieren que la composición única de la montaña o sus propiedades electromagnéticas podrían explicar estos sucesos inusuales. Los habitantes de la región también consideran el monte Kailash una puerta a otros reinos o dimensiones, posiblemente un portal cósmico que conecta nuestro mundo con el universo del más allá. Los partidarios de esta teoría se remiten a antiguas leyendas y relatos de visitas extraterrestres, planteando que la montaña podría haber servido de lugar de aterrizaje para seres de otros mundos. Es posible que las extrañas luces y patrones meteorológicos observados no sean solo fenómenos naturales, sino atisbos de un rompecabezas cósmico mayor. Algunos incluso suponen que el monte Kailash es un verdadero. En Great Lush actúa como un faro,
guiando a seres inteligentes de todo el universo hasta nuestro planeta. Sin embargo, la creciente popularidad y afluencia de peregrinos y turistas amenazan con perturbar el delicado ecosistema de la montaña y su aura mística. En respuesta a este reto, el gobierno chino ha puesto en marcha una estrategia integral de conservación para proteger este venerado lugar para las generaciones futuras. Este monumental esfuerzo requiere un delicado equilibrio entre la conservación de las tradiciones sagradas y la salvaguardia del frágil entorno que rodea este pico celeste. Los esfuerzos de las autoridades chinas por conservar el monte Kailash son como proteger un tesoro cultural de valor incalculable. Esta tarea exige una dedicación inquebrantable y una profunda comprensión del profundo significado del yacimiento. El núcleo de estos esfuerzos de conservación es una estrategia integral que aborda tanto las amenazas naturales como las inducidas por el hombre al frágil ecosistema del monte Kailash. Desde la aplicación de normas estrictas sobre la gestión de residuos y el comportamiento de los visitantes hasta la inversión en tecnologías de vanguardia para el control y la restauración del medio ambiente, se toman todas las medidas posibles para preservar la belleza prístina de este lugar sagrado. Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los conservacionistas es el impacto del cambio climático en el delicado entorno alpino de la región. El aumento de las temperaturas, el deshielo de los glaciares y el cambio de las pautas meteorológicas suponen graves amenazas para el delicado equilibrio de este ecosistema de gran altitud. Para combatir estas amenazas, el gobierno chino se ha asociado con destacadas instituciones científicas y organizaciones medioambientales juntas. Llevan a cabo una investigación exhaustiva, desarrollar estrategias de adaptación para mitigar los efectos del cambio climático. El gobierno ha reunido un equipo de investigadores especializados para vigilar el retroceso de los glaciares y estudiar la compleja red de flora y fauna alpina del ecosistema. Es una carrera contrarreloj, una batalla para proteger no solo la integridad física del monte Kailash, sino también la intrincada variedad de vida que florece a su sombra. Sin embargo, los esfuerzos de conservación van mucho más allá de la investigación científica. Las autoridades chinas también han reconocido el papel vital de las comunidades locales y las tradiciones espirituales en la preservación de la santidad del monte Kailash. Colaborando con grupos indígenas y organizaciones religiosas, han integrado los conocimientos ecológicos tradicionales y las prácticas espirituales en sus estrategias de conservación. Estos esfuerzos incluyen la incorporación de prácticas sostenibles en el circuito de peregrinación y la educación de los visitantes sobre la importancia de respetar los lugares sagrados. Las autoridades chinas también el objetivo es cultivar una profunda reverencia por el monte Kailash y fomentar un sentido de administración entre todos los que se aventuren en su sagrado reino. A pesar de estas iniciativas, existen retos constantes para una conservación eficaz. La creciente popularidad del monte Kailash como destino turístico plantea problemas singulares, ya que la afluencia de visitantes puede provocar la degradación del medio ambiente y perturbar la atmósfera sagrada del lugar. Para solucionarlo, las autoridades chinas han puesto en marcha un sistema integral de gestión de visitantes. Limitar el número de turistas y peregrinos que pueden acceder al lugar en un momento dado. Este acceso controlado ayuda a proteger el frágil ecosistema, preserva la santidad de la experiencia de peregrinación, garantizando que los devotos puedan embarcarse en su viaje espiritual sin la intrusión de la masificación, una era en la que la tecnología y la ambición humana a menudo dominan la naturaleza. El monte Kailash simboliza el delicado equilibrio entre la preservación del patrimonio natural y espiritual, al tiempo que permite a la gente experimentar su profunda belleza y significado. ¿Qué opina del descubrimiento por parte de estos científicos de una antigua cueva en el interior del monte Kailash, en el Tíbet? Háganos llegar sus opiniones en los comentarios a continuación.